mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Bienvenidos a la serie, El Gran Conflicto. Lección de Escuela Sabática Lev. Segundo trimestre. Lección 10. El espiritismo desenmascarado. Bosquejo de la lección. Dale me gusta, suscríbete, comparte el repaso de la lección y déjanos tu comentario. El espiritismo moderno se refiere a la creencia religiosa o filosófica de que la muerte no es el final de la existencia humana, sino que la persona sobrevive como un alma inmaterial e inmortal. Tras la muerte, estos espíritus continuarían desarrollándose, evolucionando y avanzando hacia otras dimensiones y niveles de existencia y conocimiento. Sostiene que los seres humanos que aún están en su cuerpo podrían contactarse con estos espíritus difuntos para pedirles ayuda y guía. Estos contactos podrían establecerse con la ayuda de médiums o personalmente mediante el estudio y la práctica. El espiritismo es parte de la estrategia del diablo para promover la teoría de que somos, al igual que Dios, inmortales y, por tanto, que podemos vivir sin él. En general, se cree que el espiritismo moderno se originó en Hydesville, Nueva York, el 31 de marzo de 1848, con las hermanas Fox. Kate Fox, de 11 años y su hermana Maggie de 14 años, afirmaban oír extraños golpes bajo el suelo de su habitación. Una leyenda local decía que un vendedor ambulante había sido asesinado en el sótano de la casa y que su supuesto espíritu se comunicaba a través de esos misteriosos ruidos. El hermano mayor de las niñas y otros hombres excavaron parcialmente el suelo del sótano. Al parecer descubrieron mechones de pelo y fragmentos de huesos. Con el tiempo las hermanas Fox desarrollaron un sistema de comunicación con el espíritu al que llamaban Señor Splitfoot. En estas sesiones espiritistas, le hacían preguntas al espíritu y recibían respuestas. A partir de este modesto comienzo en la casa de las hermanas Fox en Hydesville, se disparó la práctica del espiritismo y la comunicación con los muertos. Aunque Maggie se retractó más tarde y afirmó que todo era un engaño. El daño ya estaba hecho. El diablo cautivó a miles de mentes. Y la creencia en la comunicación con los muertos creció rápidamente. A pesar de los grandes escándalos de fraude, el espiritismo se extendió por Estados Unidos y obtuvo varios millones de adeptos. Por cierto, el espiritismo tuvo sus comienzos en el Edén, con la mentira de la serpiente a Adán y a Eva, no morirán, Génesis 3:4. A lo largo de la historia ha adoptado diversas formas, pero siempre con la premisa subyacente de que la vida continúa incluso después de la muerte. En el conflicto final de la Tierra, Satanás engañará a millones de personas mediante fenómenos espiritistas. El libro de Apocalipsis indica que esta es una de las formas en que intentará someter al mundo bajo su control. El objetivo de esta lección es mostrar que nuestra única salvaguardia contra los engaños de Satanás en los últimos días es una relación personal con Cristo y una sólida base en las enseñanzas de la Biblia. Esto incluye sus enseñanzas sobre la muerte, a pesar de lo que nuestros ojos, oídos y el corazón traten de decirnos. La lección de esta semana se basa en el conflicto de los siglos, capítulos 31 al 34. Las consecuencias mortales del espiritismo. El espiritismo y la muerte. La fábula de que la muerte en realidad es solo la entrada a una nueva etapa de la vida se basa en el concepto de la inmortalidad natural del alma. Esta idea pagana se infiltró tempranamente en la Iglesia, a medida que se alejaba de sus fundamentos bíblicos en un intento de hacer comprensible su fe al amplio mundo romano. La teoría de la inmortalidad del alma fue una de esas falsas doctrinas que Roma, adoptándola del paganismo, la incorporó a la religión del cristianismo. Elena de White, El conflicto de los siglos, página 605. No teman a los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar. Antes teman al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. ¿Qué debería decirnos este versículo por sí solo sobre la supuesta inmortalidad del alma? Según este pasaje, el alma y el cuerpo pueden ser destruidos, lo que implica que el alma no es inmortal. El Señor prohibió que su pueblo participara de cualquier tipo de ocultismo. No debían tolerar entre ellos ni encantador, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos. Deuteronomio 18:11. Esa gente debía morir apedreada. Levítico 20:27. El castigo parece increíblemente duro, pero tenía el propósito de proteger a Israel de la adoración de dioses falsos. La brujería es demoníaca. Seduce a la gente hacia una adoración falsa y falsifica una relación auténtica con Dios. Pero nunca puede satisfacer las necesidades más profundas del corazón. El espiritismo está en el centro del plan de Satanás para cautivar al mundo. Pero Jesús, por su gracia y su poder, libera a los cautivos de las cadenas del mal que los atan.
Lee Eclesiastés 9:5, 6, Job 7:7 al 9, e Isaías 8:19 y 20. ¿Qué nos enseñan estos pasajes bíblicos sobre la muerte y la comunicación con los muertos? Eclesiastés 9:5 dice: Porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben ni tienen más recompensa, porque su recuerdo cae en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Isaías dice: Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8, 19 y 20. Estos textos nos enseñan que la comunicación con los muertos no es posible, sea que el muerto haya sido bueno o haya sido malo. La Biblia es clara: toda actividad buena o mala terminó para la persona fallecida. No necesitamos consultar a los muertos para conocer la voluntad de Dios o conocer el futuro. En la Biblia está revelada su voluntad y el futuro de la humanidad. En cuanto a la naturaleza del hombre, la Biblia se refiere a tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5:23. También enseña que estas partes son interdependientes. Génesis 2:7 nos enseña que Dios crea un cuerpo, de barro. Le infunde vida, espíritu. Y se convierte en un ser viviente. Ser, en hebreo, es nefesh igual a alma. Cuando el soplo de vida nos abandona, dejamos de existir. Ninguna parte de nuestro ser tiene existencia consciente después de la muerte. El cuerpo muere, el espíritu, la fuerza vital, vuelve a su dador, y el alma, es decir, el ser vivo, producto de la separación del espíritu del cuerpo, deja de existir. Eclesiastés 12:1 al 7, Ezequiel 18:20, Job 7:7 al 9. Si al morir cada elemento que constituye al ser humano va a su lugar de origen, es decir, el polvo vuelve al polvo, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, y el alma, es el ser vivo, deja de ser. Entonces, ¿qué es lo que aparece deambulando por ahí supuestamente? Desde que el pecado entró en nuestro mundo, Satanás ha usado a personas que han pretendido comunicarse con los muertos, y conseguir de ellos un conocimiento especial del presente o del futuro. La Biblia enseña que cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor, Deuteronomio 18:10 al 12. La pena por este delito era la muerte, Levítico 20:27. La creencia de que los muertos van directamente al cielo al morir, aunque no es bíblica, ha existido durante tanto tiempo, como la observancia del domingo, y está tan firmemente arraigada, que es muy difícil que la gente la abandone. Las personas utilizan algunos textos, sacados de contexto, para tratar de justificar la creencia. Pero esta falsa enseñanza la deja sin protección contra los engaños que Satanás puede presentarle, especialmente durante la crisis final. ¿Cuál ha sido tu experiencia al tratar de explicar el estado de los muertos a otros cristianos? ¿Por qué la creencia de que las personas son atormentadas en un lugar de tormento contradice la Biblia? Porque aunque quemándose, serían inmortales, y la Biblia enseña que el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:20. La muerte en el Antiguo Testamento. Lee Salmos 6:5, 115, 17, Primer Libro de Reyes 2:10, 11:43 y 14:20. ¿Qué enseñan estos versículos sobre el estado de los muertos? Estos textos de la Biblia enseñan que la muerte es un sueño. Al decir, y durmió David con sus padres, y durmió Salomón con sus padres, es un sueño, porque el que duerme está en un estado inconsciente, al igual que la persona fallecida. La palabra sueño se compara con la muerte al menos 53 veces en la Biblia. Los autores de la Biblia coinciden en que no hay existencia consciente en un alma que abandona el cuerpo inmediatamente después de la muerte. El Antiguo Testamento no enseña la inmortalidad del alma. Tampoco enseña que después de la muerte los fieles vuelan a la dicha del cielo por la eternidad, ni que después de la muerte los infieles descienden al infierno, donde arden por la eternidad. Enseña que la muerte es un sueño. El libro de Reyes utiliza la expresión durmió con sus padres para describir la muerte de los patriarcas. Los salmos la llaman el sueño de la muerte, Salmo 13:3, comparar con Salmo 95. En referencia a la muerte, Job habla de no despertar del sueño, Job 14:12. El salmista añade, pero yo, en justicia veré tu rostro. Quedaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza, Salmo 17:15. En el contexto de la derrota y la destrucción del ejército asirio, Salmo 76:6 llama profundo sueño a la muerte de los soldados. La idea de los muertos como espíritus incorpóreos que vuelan alrededor para comunicarse con los vivos, de ningún modo es un concepto bíblico, sino paganismo puro. No entender la verdad sobre la muerte nos deja expuestos a los engaños de Satanás.
Muchos serán confrontados con espíritus de demonios que personificarán a parientes o amigos queridos y que proclamarán las herejías más peligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros con el fin de sostener sus asertos. Debemos estar listos para resistirlos con la verdad bíblica de que los muertos no saben nada, y de que los que aparecen como tales son espíritus de demonios. Elena de White, El conflicto de los siglos, página 616. Aunque nadie dice en un sepelio nuestro pariente está viajando directamente al infierno, muchas confesiones enseñan que, al morir, los buenos ascienden directamente al cielo para estar con Jesús, y los malos son castigados o, simplemente, vagan. Pero, ¿qué enseña la Biblia al respecto? 1. ¿Podemos alabar a Dios después de morir? No. Salmo 115, 17. 2. ¿Saben los que mueren lo que ocurre con sus familiares o amigos? No. Job 14, 21. 3. ¿Pueden los muertos interactuar con los vivos? No. Eclesiastés 9, 6. 4. ¿Podemos seguir pensando después de morir? No. Eclesiastés 9, 5. 5. ¿Podremos realizar algún tipo de actividad tras la muerte? No. Eclesiastés 9:10. El espiritismo enseña que Dios no es el único Dios, sino que todos somos divinos. Enseña que tenemos vida en, y por nosotros mismos. Que tenemos un componente, el alma, de nuestro ser que es espiritual, inmaterial, etéreo, indestructible, inmortal y eterno. Lee Daniel 12:2, y Job 19:25 y 26. ¿Qué elementos sobre el estado de los muertos añaden estos versículos? Daniel 12:2 dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. El patriarca Job murió con la esperanza de que su Redentor vive, que un día después de deshecha su piel, en su carne vería a Dios. Job 19:25 y 26. La solución de Dios al dilema de la muerte, es la resurrección. La muerte es descansar en el sueño hasta ese día de la resurrección. Dormir para despertar solo cuando Dios nos llame de nuevo a la vida. Por lo tanto, no hay espíritus incorpóreos que vuelen alrededor para comunicarse con los vivos. Aunque los paganos creían en un mundo espiritual, los israelitas entendían la muerte como un sueño hasta la mañana de la resurrección. Aunque lloramos por los muertos, piensa así de los que mueren en Cristo, ellos cierran los ojos en la muerte y luego, independientemente del tiempo que pase hasta que Jesús regrese, lo siguiente que verán será la segunda venida. El primer pensamiento que podrían llegar a tener en la resurrección es, ¡wow! Al fin y al cabo, Jesús realmente regresó pronto. Lee Juan 11:11 al 14, 21 al 25, 2 de Timoteo 1:10, 1 de Corintios 15:51 al 54, y 1 de Tesalonicenses 4:15 al 17. La descripción de la muerte que hacen los autores del Nuevo Testamento, ¿cómo se compara con la del Antiguo Testamento? Jesús le dijo a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Juan 11:11. Pablo dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. El Nuevo Testamento enseña, al igual que el Antiguo, que la muerte es un sueño del que solo Jesús puede despertarnos e investirnos de inmortalidad, Juan 11:11 al 14, Juan 5:28 y 29. Al escribir a los tesalonicenses, Pablo les habló de los que duermen, es decir, los que ya habían muerto, y les dijo que resucitarían para ir con Jesús en su segunda venida, 1 de Tesalonicenses 4:13 al 18. Si Pablo hubiese creído que, al morir, los creyentes van directamente con Jesús, se lo habría dicho en lugar de lo que les dijo. Igual no les hubiese hablado de esta esperanza de que un día esto mortal se vestiría de inmortalidad, en la segunda venida de Cristo. Al hablar de los muertos, Pablo dice que serán vivificados en su venida, y no antes, 1 de Corintios 15:22 al 24. También nos dice que no todos dormiremos. Los vivos serán transformados en un momento, pero los muertos resucitarán ya transformados, 1 de Corintios 15:51 al 52. Fíjate en estas palabras de Pablo, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es vana y aún están en sus pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo estarían perdidos. 1 de Corintios 15:16 al 18. ¿Qué sentido tienen estos versículos si los muertos, al fallecer, ya están en la dicha del cielo? ¿Qué quiere decir Pablo con que estarían perdidos si, de hecho, ya están en el cielo? Al contrario,
El argumento de Pablo es que la resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra propia resurrección, y que sin la resurrección la fe de ustedes es vana y aún están en sus pecados, y los muertos permanecen en la tierra, perdidos. Estos versículos encajan perfectamente con otros textos bíblicos sobre la esperanza que tenemos en la resurrección al momento de la venida de Jesús, cuando recibiremos la herencia que nunca puede perecer, ni contaminarse, ni marchitarse, reservada en el cielo para ustedes. 1 de Pedro 1:4. Sin embargo, si los muertos ya están en el cielo, ¿por qué habla Pedro de una herencia reservada en el cielo para nosotros? Es evidente que los creyentes del Nuevo Testamento anhelaban la venida de Cristo y la resurrección de los muertos, y esta esperanza les inspiraba fidelidad en las pruebas de la vida. ¿Por qué la resurrección es una esperanza tan poderosa para la fe cristiana? ¿Qué pasaría si tuviéramos la cruz pero no la resurrección? ¿Por qué, entonces, la resurrección es una parte tan importante de nuestra fe? El espiritismo en los últimos días, primera parte. Señales y prodigios. Lee Mateo 24:5, 11 y 24, Segunda de Tesalonicenses 2:7 al 9, Apocalipsis 13:13 y 14, y 16:13 y 14. ¿Qué clase de engaños enfrentará la gente en los últimos días? Mateo dice: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Pablo escribe que ya está en operación el misterio de la iniquidad. Apocalipsis 13 dice que la bestia hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Dice que la bestia engaña a los moradores de la tierra con señales. Estos textos bíblicos demuestran que para los últimos días de la historia de esta tierra, Satanás intensificará sus engaños. Es un tiempo delicado porque el enemigo usará formas de engaños que nosotros no imaginamos. El diablo utilizará señales y prodigios y milagros espectaculares para engañar a las multitudes justo antes de la venida de Jesús. Ángel Manuel Rodríguez hace esta reveladora declaración sobre el poder engañoso de los espíritus demoníacos. Su poder de persuasión no se encuentra en el contenido de su mensaje, sino en el poder de las manifestaciones sobrenaturales llamadas señales o milagros. Realizan o hacen folleo, señales, apelando hacia el lado afectivo de los seres humanos más que a sus capacidades discrecionales y racionales. El hecho de que los demonios realicen estas señales muestra que la fuerza unificadora del mensaje de los tres demonios, el dragón, la bestia y el falso profeta, es de naturaleza espiritista. Dios no es su fuente o origen. A medida que el conflicto cósmico se acerque a su fin, el poder demoníaco entrará en la arena de la historia humana de una manera sin precedentes. El espiritismo, cuyo fundamento mismo es la enseñanza de la inmortalidad del alma, que no es bíblica, tomará cautivo prácticamente a todo el mundo. Esta cita demuestra que el diablo llamará la atención de la gente hacia las señales, hacia los milagros, apelando a sus emociones, no hacia la palabra de Dios. ¿Captas la idea? El diablo jugará con nuestras emociones. Por lo tanto, nuestra salvaguardia es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la única que puede ayudarnos a desenmascarar a Satanás y sus engaños. Lo que implica que esto no es un asunto de emociones, de seguir señales y prodigios, a expensa de lo que dice la palabra de Dios. En el gran conflicto, o sigo las señales y prodigios o sigo la palabra de Dios. ¿Por qué es peligroso confiar en nuestras emociones? ¿Cómo puede Satanás eludir nuestros procesos de pensamiento y apelar a nuestros sentimientos? Todas las experiencias cercanas a la muerte informadas en la literatura moderna pertenecen a personas consideradas clínicamente muertas, pero no realmente muertas, en contraste con Lázaro, quien estuvo muerto durante 4 días y cuyo cadáver ya se estaba corrompiendo. Juan 11:39. Ni Lázaro ni ninguno de los resucitados de entre los muertos en los tiempos bíblicos mencionaron alguna experiencia en el más allá, ya sea en el paraíso, en el purgatorio o en el infierno. Sin embargo, hay personas que han recibido supuestas revelaciones acerca de un lugar de tormento. Otras, manifestaciones de seres queridos ya fallecidos. En tal caso, las emociones no son seguras. No podemos darle más importancia a una manifestación o revelación que a la palabra de Dios. Si contradice lo que la palabra de Dios enseña, entonces no es válido. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Jeremías 17:9. El espiritismo es un movimiento liderado directamente por Satanás, y su fundamento es la inmortalidad del alma. Sus adeptos creen poder comunicarse con los muertos, y aseveran recibir de ellos poderes sobrenaturales. Llegará el momento en el que Dios les permitirá realizar milagros irrefutables que maravillarán a los que los contemplen. Marcos 13:22, Segunda de Tesalonicenses 2:9, Apocalipsis 7:1, 13:13 al 14.
Solo la seguridad en lo que conocemos de la palabra de Dios, y la plena confianza en Jesús nos permitirán resistir las últimas tentaciones del enemigo, Isaías 8:20, Efesios 6:13. Satanás ha estado preparándose desde hace tiempo para su último esfuerzo para engañar al mundo. Poco a poco Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción, el desarrollo del espiritismo. Aún no ha logrado realizar completamente sus designios, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. Todo el mundo, menos los que estén protegidos por el poder de Dios a través de la fe en su palabra, será incorporado a las filas de los engañados. La gente se está dejando adormecer en una seguridad fatal, y solo despertará cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra. Elena de White, El conflicto de los siglos, página 618. Nuestra única seguridad está en Jesús y en su palabra. No es difícil ver cómo millones y hasta miles de millones, que no entienden el estado de los muertos, podrían ser arrastrados por los engaños que implican la idea de que los muertos viven después de la muerte. El objetivo del espiritismo. Nuestra esperanza de salvación está cimentada en Cristo. Sus manos manchadas de sangre nos llaman a aceptar el sacrificio tan gratuitamente ofrecido a un costo infinito. Pronto Cristo regresará para reclamar a los suyos. Tito 2:13 llama la bendita esperanza a la segunda venida de Cristo. El objetivo de Satanás es destruir esta esperanza. Por lo tanto, hará milagros, señales y prodigios, cualquier cosa que pueda alejar a la gente de la verdad bíblica y de la salvación en Cristo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. En la lucha final, Satanás hará todo lo posible para impedir que la gente guarde los mandamientos de Dios o tenga la fe de Jesús, o ambas cosas. De allí la necesidad de tener cuidado con cualquier enseñanza que, aunque venga acompañada de señales, prodigios y milagros, nos aleje de cualquiera de estas dos características del remanente. Lee Mateo 24:23 al 27, 2 de Corintios 11:13 y 14, y 2 de Tesalonicenses 2:9 al 12. ¿Qué nos dicen estos pasajes acerca del poder engañoso de Satanás y su manera de obrar? Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:23 al 27. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 de Corintios 11:13 y 14. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. 2 de Corintios 2:9 al 12. La intención de Satanás es ganar la guerra contra Dios, derrocar su gobierno, y ocupar su trono, Isaías 14:13 al 14. Para ello, utilizará cualquier estrategia para ganarse a todo el mundo, comenzando con los poderes políticos que nos gobiernan, Apocalipsis 16:12 al 14. ¿Sabes cuál será el engaño más grande de la historia, el engaño, de todos los engaños? El acto que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se hará pasar por Cristo. El conflicto de los siglos, página 681. Pero será en ese momento cuando Jesús pondrá fin a la historia, Apocalipsis 16:15. Satanás es un enemigo vencido. Vencido por Cristo, y vencido por aquellos que se aferran a la sangre del Cordero. En el último tiempo, Satanás llevará a cabo su engaño final, pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural, en prueba del poder de obrar milagros de los demonios. Los espíritus de los demonios irán a los reyes de la tierra, y a todo el mundo para encarcelarlos en engaños y urgirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno del cielo. Mediante esos agentes, tanto los príncipes como los súbditos serán engañados. Surgirán personas que se darán por el mismo Cristo, y reclamarán los títulos y el culto que pertenecen al Redentor del mundo. Realizarán maravillosos milagros de sanidad y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Escrituras. Hace mucho que la Iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo ha venido.
En varias partes de la tierra Satanás se manifestará a los hombres como un ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da Juan en el Apocalipsis, Apocalipsis 1:13 al 15. Elena de White, El conflicto de los siglos, páginas 681-682, énfasis añadido. ¿Por qué es tan importante entender la verdad acerca de cómo regresará Cristo, así como el estado de los muertos, para no ser engañados? ¿Cómo podemos ayudar a otros a sortear los engaños de Satanás del tiempo del fin, sin exponernos personalmente a la influencia engañosa de esos mismos engaños? Dios te bendiga.